tengo la certeza de que Dios me ha llamado a enseñar, a predicar la palabra. Ha sido una semana bien bendecida, no sé cuántos se han gozado esta semana. Yo creo que desde que comenzamos no habíamos tenido básicamente una semana completa en la que hemos estado en la mesa del Señor, comiendo, alimentándonos palabra, haciendo lo que la palabra de Dios nos ha llamado a hacer, estar en comunión unos con otros y sobre todo estudiar su palabra para conocer así lo que es la voluntad de Dios. Le decía al hermano que normalmente cuando ando allá afuera, que vamos a las casas o voy a presentar la palabra en algún otro lugar que no sea el templo, ando bien confiado, y siempre que vengo y me paro aquí así es un nerviosismo. Mis manos no las pueden ver, pero sudan mis manos. Acabo de llegar ahorita del baño, con eso les digo todo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que conlleva de llevar lo que es palabra de Dios, y sobre todo muchas veces no son temas que Dios son necesarios, indispensables en la iglesia, y que no, pues digamos, como humano se expone a uno a que a lo mejor no lo vuelvan a invitar, ¿ve? Pero esto es lo que Dios me dio. Esto es una necesidad fundamental. Permítanme. Que tenemos todos, absolutamente todos. Y hoy vamos a hablar de dos cosas bien importantes. Que una necesita de la otra y la otra necesita de la una. Amén. Y vamos a hablar de fe y del espíritu. Hoy en día tenemos digamos, el tipo de prédicas que hay hoy en día normalmente están basadas en: crees en Dios y eres salvo y puedes ir y hacer lo que tú quieras. Y buscamos creer en Dios, buscamos, leemos, estudiamos la escritura y se nos olvida algo bien, creo que lo importante, la inspiración de la misma escritura, que es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar precisamente de qué tan ligados está la fe, el creer en Dios y el permanecer y ser llenos del Espíritu Santo, sin el cual usted no puede ser guiado. Hay gente que estudia la palabra de Dios y sin embargo su doctrina es errónea. ¿Por qué? Porque buscamos conforme a lo que nosotros creemos y no conforme a lo que el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros. Y hoy vamos a ver datos importantes, datos 100% bíblicos que nos hablan y nos dicen que no es yo llamando al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo llamándome a mí. La autoridad es del Espíritu Santo, yo me someto a Él. Y se va a poner interesante. Está un poquito, vayamos primeramente, pues si gustan, es un versículo muy conocido. Hebreos 11:1 nos dice exactamente qué es la fe. Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y creemos en algo, la misma palabra nos dice que es bienaventurado o es bendecido en otras versiones, aquel que aún sin ver al Señor Jesús y ha creído, es bendecido. Por eso es más bendecido que aún aquellos que le vieron, porque has creído en el Hijo de Dios. Eso es fe, no lo has visto, pero crees que Él es. ¿Me explico? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendito Dios, te doy gracias por el privilegio, por el honor que me das, Señor, de poder presentar tu palabra. Bendito Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo, el cual has enviado, Señor, que sea Él de lo que tu Espíritu ha tomado, Señor, y le has dado, que de eso queremos comer hoy, Señor. De eso danos, que seas tú y no yo, Padre amado, para tu gloria, para tu honra y para edificación de tu pueblo. Te damos la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. La fe que vence al mundo. Realmente, si nos ponemos a pensar, la fe, como dijimos, es la certeza de lo que se espera. Hay algo que está esperando y tiene la certeza de que va a suceder. La convicción, estoy completamente convencido de que aunque no lo veo, es
Eso es básicamente la fe, right? Y la fe no solamente, como la palabra fe, no solamente encierra el hecho de que usted puede creer en lo que usted quiera. Eso es fe, en cualquier cosa usted no se va a pasar. Y puede depositar su fe en cualquier cosa que usted quiera. Pero como cristianos, nuestra fe está basada en el creer en el Hijo de Dios. Amén. Y es la confianza en Dios puesta en su palabra. Es creer en la persona de Jesús, así como Abraham, y encontré una referencia, ¿se acuerdan de Abraham? Que le fue contado por justicia al creerle a Dios y la promesa que le hizo. Entonces, de la misma forma, esa fe que él mostró antes de Jesús, él creyó a Dios el Padre y le fue contado por justicia. Ahora nosotros, como creyentes, como cristianos, creemos en el Hijo de Dios. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso lo encontramos en Juan 3. Todo el capítulo habla, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice que todo aquel que ha creído ya no ha sido condenado, pero aquel que no ha creído ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Viendo la cual dice es un don de Dios en Efesios 2:8, lo podemos encontrar rápidamente, ¿no? Y todos es un versículo clave de la fe, que sabemos que la fe es un don de Dios, proviene de Dios. Y ahorita se va a empezar a poner más interesante porque vamos a empezar a conectar el espíritu y la fe. Amén. Y como es un don de Dios, debe de manifestarse por obras. Debe haber un trabajo, debe haber un resultado, una evidencia de la fe que yo he depositado en Jesús. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Y eso, aquí sí vamos a ir, si son tan amables y me acompañan, a Santiago 2. Vamos a leer mucho la escritura. Para los que saben de Raúl, el hermano Raúl le gusta leer mucho y decir lo que dice la palabra de Dios más que lo que yo pueda decirles. Y en la palabra de Dios encontramos que si el don de Dios, la fe es un don de Dios, por consecuencia es razonable buscar o pedir una muestra de esa fe que yo he depositado en Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un amén, aunque sea. Gracias. Amén, 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 amén. Santiago 2, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que no tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, del mantenimiento de cada día, perdón, y alguno de vosotros les dice, la paz, id en paz y calentaos saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, dice, también los demonios creen y tiemblan. No va a detener tantito ahí, ven. Podemos creer, pero debe haber una manifestación en nosotros de esa creencia que tenemos. Amén. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no
no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por el camino, por otro camino. Y este versículo, quiero que guarde este último versículo porque vamos a cerrar con este versículo. Dice, el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mi fe no tiene validez, no hay vida, no sirve si no hay un resultado, una evidencia de que yo creo en Dios manifiesta en mi vida. ¿Me explico? Entonces, ahora nuestra fe en Dios implica más que una mera emoción y pensamiento. O sea, no nomás es, oh, me sentí bonito y eso, debe haber un resultado. Entonces, si la fe a Abraham le contó por justicia el creerle a Dios, pero ¿en qué le creyó? Le pidió a su hijo. Hubo la obra, hubo la acción, creyó en Dios y hizo algo. Obediencia. ¿De qué nos habla esto? De obediencia. La evidencia de mi fe en Cristo Jesús es la obediencia. Yo creo lo que Él dice, yo voy a hacer lo que Él me dice. ¿Me explico? Ahora, esto involucra el creer con una acción o una evidencia como resultado, si no nuestra fe está muerta. Tiene que haber eso. Santiago nos dice que así nuestra fe está muerta si no hay obras, si no hay un resultado de yo creer en Dios. El resultado debe ser yo obedezco porque le creo cuando Él me dice apártate del mal, cuando Él me dice no matarás, no robarás, no adulterarás. Amén. Esta es la fe que ha vencido el mundo, dice. Si nos vamos a Primera de Juan 5, y aquí se está empezando a poner más interesante todavía, porque normalmente se nos habla de una fe en la cual yo creo en Dios y soy salvo. Eso dice la palabra, eso es. Yo creo, por fe soy salvo. Efesios, right? Dice Primera de Juan 5:5. Dice, ¿quién es? Lo voy a leer desde el 4 como un poco del contexto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pensé que iban a brincar de la silla así. No, yes. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Amén. Y hasta ahí nos quedamos. Muchas veces pensamos que hasta ahí es nomás. Él venció, yo creo, soy hijo de Dios, porque la palabra dice todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y si yo he creído en Jesús, nos dice el Evangelio de Juan 1:12, nos dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Right, soy un hijo de Dios. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Está suave, agrada. All right, good. Dice, esta es la fe que ha vencido al mundo. ¿A cuál? Nuestra fe. ¿Y quién es aquel que vence? Perdón, ¿quién es aquel que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en la acción redentora de mi Señor. Y creo que Él venció a la muerte. Y la muerte ya no tiene poder sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Right? This is amazing, guys. Este es, I don't know, yo me creo, probablemente I get really excited, me emociona, me pone en éxtasis el pensar que hay un ser supremo, creador de todo lo que existe, que me ama de esa manera, y aún mereciendo la muerte, me otorgó el camino a través de su Hijo para llamarme a mí su hijo. No creación, hijo.
del Dios viviente. No sé si su mente alcanza a entender algo así, la mía no, pero me voy en la movie aquí en mi cabeza. Imagínense el universo, I don't know. Esto es todo lo creado, todo lo que existe, las galaxias, I don't know, todo lo material, todo el universo, el multiverso, dijera Mateo si estuviera aquí, que he believe in a multiverse. So, lo que haya allá afuera, right? Todo eso lo crió Dios. Dios no está dentro de esto, el universo. Él está afuera, así como yo. Imagínense que, bueno, yo no soy Dios, no, pero imagínense que yo soy el Padre, el Creador, y aquí, en esta botella, está todo lo creado, todo lo que existe, visible e invisible, está en mi mano. Así está en la mano de Dios. Y ahí adentro, I don't know, por ahí andamos nosotros. ¿Sí me explico? Y de ahí dijo, así, Él te mira y dice, ese es mi hijo porque ha creído en aquel que yo he enviado. Amén. Eso es fe. Right? Eso es fe. Ahora, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice, ok, ha vencido. Hasta ahí hemos vencido por el simple hecho de creer en el sacrificio que Él hizo. Ahora, aquí es donde empieza a ponerse más interesante. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Si nos vamos a Gálatas 5, voy a usar mi teléfono para tener un poquito de acceso más rápido a los versículos, porque son bastantitos y como ya saben, Raúl difícilmente puede predicar 40 minutos. Pero Gálatas 5, del 22 al 25. Ay, Dios bendito, ayúdame. Aquí lo tengo ahora sí. Estaba equivocado, hasta en el teléfono, mire. 5, 22 al 25. Pero les voy a leer precisamente en el 22 donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Fe. ¿Ok? No se me pierdan, ahorita vamos a llegar a la conclusión de todo esto. Entonces la fe es producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Right? Pero hermano, ¿cómo puede ser posible esto si primero tuve que escuchar de la palabra de Dios para poder recibir el Espíritu, que eso es lo que nos dice la palabra, right? Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo tenga fe y si es el fruto del Espíritu y acepté a Jesús antes de recibir el Espíritu? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que las palabras que el Señor Jesús dice, las palabras que yo les hablo, dice, son espíritu y son verdad. Y Romanos 12 nos dice que el oír viene por la palabra, la fe, viene por la palabra y oír palabra de ¿quién? De Dios. Entonces la fe viene por el oír. ¿Cuál es la inspiración? Que cuando leemos la palabra de Dios, que estamos, ¿quién es el que nos está hablando? ¿El Espíritu Santo? ¿Qué no? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es la inspiración del Espíritu Santo en la palabra. Amén. Así, para aquel que quiera gloriarse de que yo hice algo y por mí yo decidí venir a Jesús, déjeme decirle que usted no vino a Jesús, Él le trajo. Él le trajo, tuvo que haber una obra primero. Él preparó su corazón para que usted le recibiera. La palabra de Dios nos dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Amén. Vamos a seguir adelante. Y en 1 de Corintios 12,
encontramos rápidamente Primera de Corintios 12. El 9 dice que a unos les dio por el mismo Espíritu, les dio fe. ¿Quién es el que reparte? El Espíritu Santo, ¿no? Por el mismo fe, por el mismo Espíritu. El Espíritu es el que nos ha dado esa fe. Amén. Hasta ahí vamos bien. Si tienen dudas o algo pueden preguntarme, ¿ok? Está permitible aquí. Y el Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar con el Espíritu Santo para entender un poquito más del Espíritu Santo. Ahora ya entendemos de la fe. ¿Ok? Es el creer en Dios y estamos hablando de una fe exclusivamente hacia Dios. ¿Right? Y entendemos que la fe es un fruto del Espíritu Santo. ¿Right? Que el Espíritu Santo es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nos vamos a Juan 14, si son tan amables. Juan 14, vamos a leer bastante la escritura hoy. I love it. Juan 14, el 17 voy a leerlo. O lo leemos desde el 15 al 17. Así mantenemos el contexto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Juan 14, del 15 al 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando dice mora con vosotros, él está hablando de Jesús, de sí mismo. Ahorita estoy en persona aquí, ahorita estoy con ustedes. Pero el Consolador, cuando venga, va a estar en ustedes, right? Así que esa es la promesa que Dios nos hizo a nosotros, de que tendríamos su Espíritu en nosotros. Amén. Si creyéramos en Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Espíritu Santo, dice, y el cual nos enseña, dice, esta promesa que nos dio fue con un objetivo, y fue para que Él nos enseñara todas las cosas. Y si nos vamos ahí mismo adelantito en Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos recuerda? El Espíritu Santo. ¿De dónde proviene? Del Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. ¿Quién levantó de los muertos? La palabra de Dios nos dice: el Espíritu de Dios fue el que levantó a Jesús de los muertos. Amén. Probablemente ya saben para dónde voy. En Juan 16 también nos dice algo semejante. Juan 16 a 13. Si vamos a ir rápidamente, Juan 16 a 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego viene el propósito en el 14, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, dice, que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién? ¿De dónde recibo yo de parte de Dios? El Espíritu Santo, guys. El Espíritu Santo es el que va allá arriba y toma del que sale de aquí. ¿Recuerdan el universo? El Espíritu Santo fue enviado al universo, aquí, a la Tierra, por ahí está el planeta Tierra. De ahí sale
y viene al Padre, ¡fum!, y toma del Padre y viene y nos da. Viene y nos da el Espíritu Santo. Amén. No se me pierdan, ¿no? Que ahorita están como, yo sé que puedo ver que hay muchas preguntas. A lot of questions here. Vamos para allá ahorita, ¿ok? Porque esto es tremendísimo, guys. Ok. Romanos 5, para seguir dando un poquito más del contexto de lo que estamos hablando. En Romanos 5, déjame ver si lo tengo aquí en mi teléfono rápidamente. Romanos 5, 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, perdón, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por quién fue dado? Por el Espíritu Santo. ¿Se fijan de todo de dónde viene? El Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo es la evidencia de que estamos en la verdad. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan, permítame aquí a ver. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Me voy a detener tantito ahí. Dice: el que guarda mis mandamientos. ¿Cómo puedo guardar un mandamiento? ¿Cómo se guardan los mandamientos? Necesita conocer el mandamiento y obedecerlo para poder guardarlo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo obedecer si primero no me dicen tienes que hacer esto. ¿Me explico? Y luego lo hago. Entonces ahí que está actuando, la fe está trabajando ahí. Por fe yo guardo los mandamientos de Dios, y por esa fe que en la cual yo guardo los mandamientos de Dios, me hace permanecer en Dios y Dios en mí. Amén. Y en esto yo tengo la certeza de que permanezco en Él, porque el Espíritu Santo me lo dice. Está en mí. Él nos los ha dado. ¿Ok? Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vuelve a repetirlo. ¿Quiere saber si está en Dios? Asegúrese de tener el Espíritu Santo. Como que ya cambió la cosa ahí, ¿verdad? Se fijan que ya no nomás es, yo creo en Dios. No es yo nomás creo en Dios. Santiago nos dice: los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Amén. Guys, esto se está poniendo más interesante todavía. Dice: y esto lo entendían los discípulos. Y ahora viene la función de la iglesia después de que Jesús subió al cielo. Los discípulos, y esta era la práctica, ¿cómo se llama? Spurgeon, Charles Spurgeon. ¿Han oído hablar de Charles Spurgeon? Hay algo que una frase que él decía, y dice que no sé si era de él, pero yo la escuché de él. Bueno, no la escuché sino en un escrito, donde él dice que la esencia de la fe cristiana radica en su práctica. La esencia, lo que realmente es la fe, está en la práctica, en practicar lo que yo creo. ¿Ok? Entonces, los discípulos entendían esto, los cuales procuraban que los creyentes, los que creían en el Señor, fueran llenos del Espíritu Santo, imponiendo manos sobre ellos. Y nos vamos a ir a Hechos, vamos a ver varios versículos en Hechos, con la evidencia clara de lo que hacía la iglesia primitiva. Recuerden, en los últimos hemos estado estudiando bastante ahora en las reuniones que tenemos en los hogares acerca de la función de la iglesia en la comunidad. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es como iglesia? ¿Qué debemos de hacer?
Y una de las cosas que hemos visto es edificarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, teniendo comunión unos con otros, haciendo crecer juntos como un solo cuerpo, manteniendo, dijimos también, la unidad de ¿quién? ¿Ya no se acuerdan? Padre Santo. El lunes vamos a volver a estudiar eso otra vez, ¿ok? Sorry, sister, we got to repeat this lesson because they forgot everything already. Ok. El Espíritu, manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Recuerdan eso? ¿O no lo recuerdan? Sean honestos, no mientan porque van a ser más grande ya el show si mienten. Mejor sean sinceros, ¿ok? Hechos 1:8. Hechos, Padre Santo, 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el Señor Jesús. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Amén. El Espíritu Santo. Ahora en Hechos 2:38, ahí abajito, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Para los que creen que hablan en lenguas y todo eso, tiene que venir, el Espíritu Santo, dice, les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y recibieron el Espíritu. Ahora quiero que vayamos a Hechos 8:14. Ese lo tengo aquí. Amén. 8:14 al 17 y dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, perdón, me fui muy abajo. Era en el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya habían creído. They believe in Jesus, pero no habían recibido el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos lo dice, que no habían recibido el Espíritu Santo. Creían. Tenían fe, habían depositado su fe, por eso creyeron y por esa fe se habían bautizado. Mas sin embargo el Espíritu Santo no estaba todavía en ellos. Y vinieron, los líderes de la iglesia vinieron, pusieron manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero que vayamos a Hechos 9:17, allá adelantito. Oh, Dios es bueno. 9:17 nos dice: entonces Ananías entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, por si quedan algunas dudas, quiero que vayamos a Hechos 19, y esto es tremendísimo. Hechos 19, y leo del principio. Hechos 19 del capítulo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ah, qué pregunta, ¿no? Si nos hicieran la pregunta esa a nosotros ahorita, ¿qué contestaríamos? Easy.
¿Qué contestaríamos? Así nomás, sin decir nada más. What do you answer? ¿Qué hubiera contestado usted? What is your answer? Do you receive the Holy Spirit after you believe? Ya estoy hablando en lenguas yo. Ok, all right. Y dice, les hace la pregunta, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, esto es poderosísimo, guys. Pongan atención. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y nos dice la palabra que eran discípulos ya. Ya habían creído en Jesús, ya habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento, la sumersión en agua. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos guía? ¿Quién vimos ahorita que es el que nos guía? ¿Quién es el que nos dice que soy hijo de Dios? Oh, guys. Ahorita vamos a ver todavía, bróchense sus cinturones. Voy a hacer, ya son las 2. ¿Cuánto tiempo me queda más? Me dan una media hora nomás, ¿ok? Yo sé, pero por favor, guys, porque esto es poderoso, esto debe de estar en mi vida. Todos los días yo debo de vivir así. Good morning, Holy Spirit. Yo debo vivir toda mi vida así. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Qué has tomado del Padre para darme el día de hoy? What do you got for me today? Padre, eres bueno, Señor, eres bueno con nosotros. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lo encontramos en Romanos 8, que lo estuvimos viendo ahorita, right? Vamos a ir ahí, para no saltarnos ninguna cita, para que no queden dudas. Amén. Que no digan, no, es el hermano Raúl, eso es lo que él piensa. No, esto es lo que dice la Escritura. Amén. Vengo filoso, guys, hoy. Padre Santísimo, ten misericordia de mí. Dios bendito, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Y el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ve que estamos hablando del Espíritu Santo y no de mi espíritu. El Espíritu Santo le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Padre, bello. Dice, por lo cual no andamos conforme a la carne. ¿Ok? No andamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos ha adoptado a nosotros y nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Y ahí mismo, pues súbase un poquito arriba en el 8, en Romanos 8, del 4 al 6, nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, amén, sino conforme al Espíritu. ¿Conforme a quién? Conforme al Espíritu, conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios dice, así ando yo. Amén. Aquí se empieza a poner mucho mejor, guys. Quítense los cascos para que les duela.
No, no se lo crean, estoy jugando. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas. Estoy en el Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa usted todos los días? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como somos hijos de Dios y conforme somos guiados por el Espíritu Santo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, right? Y dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y nos vamos a seguir en el 9, brincarnos allá al 9, dice, mas vosotros vivís, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oh, y esto es poderoso. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es duro, guys. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pero si Cristo, dice el 10 del Romanos 8, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y sabemos que la justicia de Dios se cumplió en Cristo Jesús. Por su Espíritu yo soy justificado y tengo vida. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó, dice el 11, de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Porque si vivís, dice el 13, conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, recuerden lo que hablamos ahorita en el 8:14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos debe mover a nosotros a no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y Dios nos revela a nosotros por medio del Espíritu. Como les digo, vamos a ver a través de la Escritura la necesidad del Espíritu Santo en nosotros y el pensamiento que tenemos nosotros. ¿Cómo nos conducimos allá afuera? Porque la Biblia es clara y nos dice que aquí el Espíritu Santo es el que debe guiarnos a nosotros en todo. Porque yo no pertenezco a este mundo. Yo pertenezco a Dios. Amén. Primera de Corintios 2:10. Ya vamos a terminar, guys. Me queda, mire, una página nomás me queda ya nomás, ¿ok? Padre mío. A ver qué dice Pastor Joe cuando venga. Raúl, no más para ti. Padre Santo. Primera de Corintios 2, el 10 al 14. Padre Santísimo, no lo tengo aquí. Discúlpeme. Ay, Dios bendito. Tengo calor yo. ¿No tienen calor ustedes? Yo sí, porque la verdad, esto debe doler en nosotros, en cómo ignoramos al Espíritu Santo. Ya no está el Señor Jesús aquí. Dijo, yo les voy a dejar el Espíritu Santo. A ustedes les conviene, dijo.
que yo me vaya. Si el Señor Jesús estuviera aquí todavía, hubiéramos tenido que ir a Jerusalén para ver cuál era su voluntad o que alguien nos trajera de allá. Ahora no. Ahora usted vaya, enciérrese en su aposento alto y usted puede orar a Dios y el Espíritu Santo le dice a usted lo que tiene que hacer, su conducta, cómo debe vivir, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que debe de decir. No os preocupéis por lo que habéis de decir, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Amén. No me quiero desviar mucho, guys. Primera de Corintios 2, del 10 en adelante, dice: y al que vosotros perdonáis, porque también yo los dos. Oh, perdónenme, estoy en segunda de Corintios. Padre Santísimo. Es que siento que me van a pedrar ahorita que salga de aquí. Dijimos primera de Corintios 2:10. Amén. Y dice así: porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Realmente tenemos la mente de Cristo? Usted puede decir, yo tengo la mente de Cristo. Porque si usted dice que sí, usted debe de dar evidencia de que vive conforme Él vivió. Esa sí la entendió, ¿verdad, hermana? Yes. El que dice, lo leímos en primera de Juan, el que dice que permanece en Dios debe andar conforme Él anduvo. Eso es la mente de Cristo, no yo, los demás. No yo, Raúl, no, yo no, Raúl. Por amor yo voy por Raúl, amén. Y siendo Él Dios, dice, no se aferró a nada, sino que se ofreció a sí mismo, siendo Él Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo, amén. Pero qué tremendo lo que dice la palabra, que por el Espíritu, el cual escudriña aún lo profundo de Dios, dice. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad del Padre si no es por el Espíritu Santo? Ahora sí me dice, por la palabra, lo que está escrito aquí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? Su palabra. Right? Y mira lo que dice acerca del hombre, dice, porque el hombre espiritual puede entender estas cosas, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Debemos de vivir ¿cómo? Conforme al Espíritu, para poder entender. Por eso es que hoy en día vemos muchas religiones, vemos muchos doctrinas falsas, sacadas de la palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es el que escudriña lo profundo
de Dios. Y dice así él dice, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Yo no puedo saber nada de Dios si no es por el Espíritu Santo, guys. Amén. Ahora el Espíritu lo recibimos por haber creído en el Hijo de Dios. Aquí viene, mire, es donde les digo la conexión entre fe y Espíritu. La palabra de Dios nos dice que ahora el Espíritu lo recibimos por haber creído en el Hijo de Dios. Porque primero, ¿recuerdan lo que hablamos ahorita de Pedro, de Pablo? ¿En qué fuiste bautizados? Cuando creísteis. Creyó, pero no tenían el Espíritu, pero ya había creído. Y como ya había creído, impusieron manos y recibieron el Espíritu Santo después de creer. Guys, yo espero y ustedes lo estén viendo. Toda la obra en mí es por causa del Espíritu Santo. Yo creí por el Espíritu Santo. Y por haber creído, he recibido el Espíritu Santo. ¿Me explico? Toda la obra, no hay nada en el hombre que pueda él jactarse y decir, fue por mí. Es Dios el que ha hecho todo en usted. Todo, absolutamente todo en usted. No hay nada que usted pueda decir, yo hice esto. Ni siquiera el decidirse por él. Él le concedió, dice la palabra, dice que debemos orar por aquellos, dice que se han perdido, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento, dice la palabra. Esto es poderoso, guys, esto es poderoso. Y le servimos en espíritu. En Filipenses 3:3 podemos encontrar que ahí nos dice que así es como le recibimos, como le servimos. No hay otra forma en que usted le pueda servir a Dios si no es por el Espíritu. Ya voy a terminar, guys. Ok, me quedan 4 citas más nomás y 5 minutos. Padre Santísimo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo no me baso a esta materia física aquí. Mi confianza viene del cielo, de Dios, de la guianza que recibo a través de su Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo ha tomado del Padre y ha traído para mí en mi vida. Amén. Ahora, y esto es lo tremendo, miren, porque la Biblia nos dice en Santiago 4:5 que Él nos anhela celosamente. Amén. Déjenme ir rapidito ahí, porque Santiago 4:5 nos dice, a ver, sí, 4:5 dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y para leer el contexto, esto lo estuvimos viendo ahorita en la clase dominical, en el devocional de la mañana, acerca de codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no padecéis, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Dios y debemos de permanecer en Él. Si no, la palabra de Dios nos dice que somos enemigos de Dios. ¿Y cómo puedo ser enemigo de Dios? ¿Cómo puedo ser hijo de Dios y tener amistad con el mundo o vivir en la carne? Yo me inventé una palabra, contradicción irónica.
Eso es para mí así, es contradictorio totalmente porque predico una cosa y hago otra, y es irónico porque encuentro la respuesta para ser guiado por Dios a través del Espíritu Santo, y sin embargo ando todo atribulado porque no he hecho mano de esa vida eterna que tengo a través del Espíritu Santo, de la obra justificadora del Señor Jesús en mi vida. Amén. Padre Santísimo, voy a esperar que se vayan todos antes de salir de aquí. Oh, Dios bendito. Les dije que guardaran un versículo, el 2:26 de Santiago. El cuerpo sin el espíritu y la fe sin obras. Ahora, juntando todo lo que hemos visto acerca de la fe y acerca del espíritu. La fe y el espíritu son uno, deben estar de acuerdo. Y toda la obra de la fe, de su creencia, su obediencia, todo es obra del Espíritu Santo. Dios en el Espíritu Santo en nosotros, ¿ves? Y ahorita vamos a ver, como les digo, para que no haya dudas, que Raúl lo dijo. Amén. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La pregunta es, ¿tienes fe? Sí. Muéstrame tus obras. Y no cualquier obra. Tienen que ser obras que den testimonio de Jesús en su vida. Amén. Que muestren obediencia en aquel que usted ha creído. Right? En quien ha depositado su fe. Y en el cuerpo también. Si no está el Espíritu en mí, yo estoy muerto. Y la Biblia dice, para que dicen, pues yo estoy vivo y tengo espíritu, sí, pero no el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios dice que antes de que Él nos llamara, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Raúl, ¿cómo puedo estar muerto? Si yo vivía bien, nomás no conocía a Jesús, no creía en Él, estabas muerto espiritualmente. A eso se refiere. No vivía espiritualmente, era una carne nomás. Amén. Entonces, pues, ¿qué diremos a esto? Si esto lo llevamos como iglesia ahora, la palabra de Dios dice en Efesios que somos una iglesia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, como cuerpo, sin el Espíritu Santo, estamos muertos. Estamos muertos si no tenemos el Espíritu Santo como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y cuando habla cuerpo de Cristo no está hablando de la hermana Evelyn, ni de Raúl, ni de Carolina, no, está hablando de todo, Calvario, Casagrande, English, Spanish, you name it. Es un solo cuerpo y el Espíritu Santo debe de estar en nosotros, aquí, moverse aquí, así, en todos nosotros. Si no, estamos muertos como iglesia. Amén. Ahora, en 2 de Corintios 3:17, miren lo que dice. Dice que la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Oh, guys, Padre mío, yo espero que puedan entender tu palabra. Esto es tremendo, guys, esto es tremendo. Por eso es que la iglesia, mira usted, la gente de afuera que miran, hipócritas, o no esto, que el otro, porque no miran la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice, el amor del Espíritu Santo en nosotros. No lo miran y blasfeman el nombre de Dios por causa de nosotros, porque no damos el testimonio que deberíamos de dar. No nos guiamos, no buscamos el Espíritu Santo en comunión, juntos como hermanos, todos. Tengo cosas más importantes que hacer, por eso no puedo ir hoy al estudio bíblico, por eso no puedo ir hoy al servicio de oración, a la vigilia. Y yo sé que yo tengo miles de excusas, yo le pongo miles de excusas a Dios. Miles de excusas. Yo me justifico en muchas cosas. Entonces, ¿Dios a qué lo ha llamado? ¿Cómo lo ha llamado? ¿Para qué lo ha llamado?
en qué forma quiere creer en Dios. Amén. Segunda de Corintios 3:17, perdón. 2 citas más me quedan, ok, guys. I promise. Padre Santísimo. En segunda de Corintios 3:17 dice: voy a leer desde el 16, ¿no? Está hablando aquí que somos parte del nuevo pacto, ¿no? En Cristo Jesús. Y el 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Algo que entendemos todos, nuestros ojos han sido abiertos. El mundo espiritual podemos verlo y entenderlo. Es a lo que está hablando en ese velo, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. ¿Por qué vemos infinidad de hermanos? Oren por mí, estoy aquí todo atribulado. Porque no entendemos, no echamos mano de ese Espíritu que está en nosotros. ¿Recuerdan ayer, no sé, los que no estuvieron, pero lo que vimos acerca del ángel de Jehová? Poderosísimo eso. 185,000 mató. Y lo fuimos bajando, ¿no? Ya lo dividimos en 12 horas y eran 150 y tantos mil. Y luego de ahí se bajó, ¿no? 240 y algo por minuto que mató el ángel. Y por segundo dice que el ángel, si mató 185,000 en 12 horas, por segundo el ángel de Jehová tuvo que haber matado 4 asirios por segundo. Y eso concuerda donde dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, uno enfrente, uno atrás, uno a un lado, uno al otro, 4 lados. Estamos protegidos. El ángel de Jehová dice acampa alrededor de los que le temen. Ahora, si usted está siendo atacado y no lo están protegiendo, es porque quizás no teme a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quién, de los que le temen. De los que le temen. Si yo estoy siendo atribulado y no estoy siendo protegido por el ángel de Jehová, no está acampando alrededor mío, quizás es porque no hay temor mío hacia Dios. Estoy en la carne, no estoy en el espíritu. Y el tener temor a Dios no es miedo, puede traducirse como miedo, pero un miedo reverente, de respeto, en el cual yo me someto en obediencia a sus estatutos, a sus mandamientos que fundó desde antes de la fundación y la creación del mundo. Amén. Primera de Corintios 6:17. Dios bendito. Del 17 al 20 dice. Voy a leerlo desde el 16. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Está hablando del adulterio, y está hablando de que somos, el capítulo 6 está hablando de que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Nomás para dar un poquito de contexto, dice: miembros de una ramera, de ningún modo, dice. Dice: los dos serán una sola carne, dice. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Como les digo, estaba hablando de eso, ¿no? Y luego dice el 19: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No se trata de venir a decir: oh, gloria a Dios.
con mi cuerpo yo glorifico a Dios todos los días a donde yo vaya. Porque este cuerpo no es mío, este es el templo del Espíritu Santo, el cual no es mío porque ha sido pagado a precio de sangre. Yo fui comprado. Yo no soy ya no soy yo, soy de Él, por Él, para Él. Amén. Ahora somos una casa espiritual en Primera de Pedro 2:5. Y ya vamos a terminar, guys, se los prometo. Dios bendito. Pastor, si está viendo esto, sabe que yo amo esta iglesia con todo mi corazón. Los amo, guys, en verdad los amo, ve. Dios es mi testigo que he aprendido a amarlos grandemente. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y se está hablando a la iglesia aquí. Somos una casa espiritual. Casa espiritual. Amén. Y somos edificados, algo que hemos estado viendo en las reuniones. Así nuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es maravilloso. La última cita, Primera de Corintios 2. Aleluya. Digan amén. Raúl, ya. Para, I don't know, tírenme con algo. Pero muéstrenme que están aquí, por favor. Primera de Corintios 2, 4 y 5 y 14, 16. Primera de Corintios 2 al 5 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, y tome nota, y para que vuestra fe, fue una demostración, dice, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y el 14:16 del mismo capítulo 2, miren lo que dice: pero el hombre natural no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén, lo leímos ahorita. Y con lo que quiero cerrar, que es lo más, la mente, guys, aquí nosotros, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Renovaos, dice Romanos, en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, aquí, la mente de Cristo. Yo debo de vivir así, con la mente de Cristo. Así, si yo digo que permanezco y que le amo, yo debo vivir conforme Él vivió. Es la evidencia de mi fe. Está en las obras, en obedecer y hacer lo que el Espíritu Santo me dice que haga. La evidencia de que yo estoy vivo es el Espíritu Santo en mí. Amén. Ahora, las preguntas. ¿Estamos muertos o estamos vivos? ¿Nuestra fe está muerta o está viva? No puede decir usted yo tengo fe si no hay obras. De igual manera usted no puede decir yo tengo el poder de Dios o decir estoy vivo si no hay una manifestación del Espíritu Santo en usted.
Eso es lo que dice la palabra, guys. Amén. Podemos, había más, déjeme decirle, todo el contexto completo hubiéramos durado otras 2-3 horas. Pero si tomaron nota, llévese esto y estúdielo y busque el concepto. Y yo le garantizo que es bíblico esto. El Espíritu Santo debe estar en usted. Y la fe que usted profesa y yo profesamos, debe haber evidencia, debe dar testimonio con hechos palpables de que yo creo en Dios. Y creer a Dios, el hermano Noel lo pone de esta manera: todo el mundo cree en Dios, pero ¿le crees a Dios? Todo el mundo dice: tan apuro, Padre mío, ayúdame. Pero cuando el Padre te dice: hey, no forniques, ¿le crees? Porque te vas a ir al infierno. Hay una gran diferencia. La diferencia, lo escuché esto en inglés hace mucho tiempo. That's the difference to know the path, así se dice, path, or the way, yeah, than walking through. It's a huge difference. Yo puedo saber quién es Jesús, mas sin embargo no voy caminando con Él. No creo en lo que Él dice. That's a huge difference. Y esto es lo que nos dice. En mi fe yo camino, yo le creo a Él y yo camino por el camino que es Él, Cristo Jesús. Y el Espíritu de Él, que es el Señor, nos dice la palabra, right, me guía a mí para mantenerme en el camino. Usted necesita su fe, y su fe necesita ser evidenciada con obras. Y usted necesita el Espíritu Santo para ser guiado y vivir su vida espiritual, porque eso somos, casa espiritual. Esto es espiritual, y usted quiere entender la palabra de Dios, tiene que vivir una vida espiritual, tiene que dejar las cosas de la carne, si no Dios lo llama enemigo. Enemigo, guys. Yo no sé ustedes, pero yo fui llamado enemigo de Dios antes de conocer a Jesús, y yo no quiero ser llamado enemigo de Dios, porque lo que Él ofrece cosas buenas, su paz. Oh, guys, yo no sé cuántos de ustedes, yo vivía atormentado, mi vida era atormentada totalmente, todo enchamucado, el endemoniado gadareno. Él sacó todo eso cochino y puso paz en mí. Y ahora miren, aquí estoy enfrente. Yo no merezco esto aquí, Padre mío. Mis hermanos, ellos están mejor para venir y predicar aquí. Pero aquí me tiene, mira. ¿Soy algo? No. Por gracia soy salvo, por pura gracia, porque ni eso, ni de eso soy capaz de venir a Él. Yo no soy capaz de venir a Él. Él fue por mí, por usted. Amén. Ya terminamos, hermano. Ok, ya, discúlpeme, varón. Sé que estuvo un poquito largo, guys. Yo espero que hayamos aprendido algo hoy. Buscar, por la fe que tenemos, buscar el Espíritu Santo, que ese sea el objetivo de nosotros, buscar el Espíritu Santo. Les ruego me perdonen por el tiempo, pero no quería dejarlo a la mitad. No es de todos los domingos, pero gracias por su paciencia. Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.